Es en estos tiempos donde estamos viendo cuando malas personas están siendo internadas por enfermedades incurables en estos tiempos, Ángel, enfermedades mentales. Amén. Y yo creo que la palabra de Dios y el brazo de Jehová nos ha cortado para salvar y para sanar en estos tiempos. Y queremos ir a Juan capítulo 5. Queremos hablar sobre la palabra del Señor, porque la palabra de Dios no cae a tierra, sino que hace el efecto por la cual Dios la envía. Amén. Juan capítulo 5. Si usted tiene una Biblia cerca de usted, si usted tiene su Biblia en su celular, también la puede abrir para que lea juntamente con nosotros la palabra del Señor. Vamos a leer Juan, el Evangelio según Juan, nuestro hermano Juan, el versículo 1, y después vamos a brincar al versículo 6 y el versículo 14. Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Brincamos al 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y brincamos al 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Oramos. Gracias, Padre Celestial, te damos gloria, te damos honra, Padre mío, te damos gracias, Señor, por la bendición tuya, Padre mío, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Padre eterno, te pedimos que en esta hora tu palabra corra como río de agua viva, fluya como manantial de vida para gloria de tu nombre. Dios mío, nos presentamos delante de ti, tú conociendo cada necesidad de cada alma, cada necesidad de cada vida. Te pedimos, Padre mío, que mientras tu preciosa semilla es sembrada, Dios mío, tú rompas cadenas, tú pudas los yugos, tú quebrantes las ligaduras del infierno, Padre mío. Eche fuera todo espíritu de enfermedad, eche fuera dolencia para gloria de tu nombre, Padre eterno. Creemos que está hecho, Dios mío, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, creyendo que tú lo haces para que tu nombre sea engrandecido en este día, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Queremos comenzar esta palabra, Ángel, en este día para la gloria y la honra del Señor. Amén. Hablando de Jesucristo. Y hemos traído, la semana pasada hablamos sobre los 10 leprosos que estaban en el capítulo, en el libro de Lucas. Hablamos sobre el leproso que estaba en Marcos capítulo 1. También tocamos Mateo capítulo 20 de los 2 ciegos. Hemos estado hablando sobre los milagros de Jesucristo y sabemos, Ángel, que un milagro es una intervención por una divinidad, una intervención de parte de Dios para traer un milagro, para traer asombro o para traer espanto o para traer sorpresa en una persona que se le efectúa, ¿verdad? Podemos ver y hemos escuchado testimonios y somos testigos de que muchas veces cuando Dios nos sana, nosotros mismos nos quedamos asombrados porque Dios hizo una obra milagrosa en nosotros para la gloria y la honra del Señor. Y Jesucristo vino para salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino a restaurar lo que se había perdido. Y en el tiempo de Jesús se habían perdido 3 cosas esenciales en los fariseos o en el pueblo judío, mejor dicho. 3 cosas esenciales que se habían perdido, Ángel, y era la fe, la esperanza y la misericordia. 3 cosas que se habían perdido en el tiempo de los judíos, en el tiempo cuando Jesucristo vino a la tierra, y la disposición de Jesucristo era sanar. Hemos hablado de los atributos de Dios y yo quiero que usted sepa que hay un atributo de parte de Dios y es la omnisciencia de Dios, Ángel. La omnisciencia de Dios significa que Dios todo lo conoce, Dios todo lo sabe, que es la omnisapiente, que Él es el Dios omnisapiente también, que todo lo sabe, el Dios omnipotente, que es todo poderoso, y el Dios, aleluya, autoexistente, que existe por sí mismo. Dios es eterno. Dios conoce desde tu principio, Dios conoce tu fin, Dios conoce tu acostar, tu levantar, tu salida y tu entrada. Y para la gloria de Dios queremos hablar sobre este tema y sobre estos 2 capítulos del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan fue escrito por el hermano Juan y es conocido como el Evangelio espiritual. Este es conocido como la epístola, como la palabra del Señor, el Evangelio espiritual, porque habla del Dios, de Jesucristo siendo 100% Dios y siendo 100% hombre, pero hablando de que Dios, siendo Dios, trata con el ser humano. Cuando vamos al capítulo 3, vemos a Nicodemo que se le acerca a Jesucristo y él le dice que para entrar al reino de los cielos tiene que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Es Dios tratando con el hombre. Podemos ver que cuando en el capítulo 4 de Juan, Dios se le acerca, Jesucristo está caminando en la tierra y le es necesario pasar por Samaria porque había una mujer
él ahí, él le dice, mi Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre, y los adoradores tienen que adorar a Dios. Y entonces él está hablando del trato de Dios con el hombre y del trato de Dios con la mujer. Podemos ver en el capítulo 3 y el capítulo 4 que Dios está tratando con el hombre y tratando con la mujer. En el capítulo 5 entramos en un escenario muy importante, en un escenario muy crítico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un hombre que llevaba 38 años, que llevaba ya mucho tiempo en la misma condición. Y tú sabes, Ángel, cuántas personas en estos tiempos llevan mucho tiempo en su misma condición. Cuántas personas en estos tiempos llevan mucho tiempo enfermos y están en un momento de desesperación, están en un momento de estanque espiritual. Gloria a Dios, aleluya. Y así nosotros hemos llegado en esta mañana para decirte que Dios tiene una pregunta para ti. Si tú quieres ser sano, gloria a Dios, porque la voluntad de Dios siempre es sanar al hombre, salvar al hombre y traer restauración a cada vida y a cada ser humano. Dios lo que está buscando es un corazón contrito y humillado, en el cual Él no puede despreciar, dice la Biblia, porque todo aquel que a Él viene, Él no lo echa afuera. Y Dios lo que está buscando, podemos ver que en este capítulo, Ángel, en este capítulo de capítulo 5 de Juan, había una fiesta. Y si nosotros hablamos de una fiesta, estamos hablando, ¿verdad?, lo que es conocido como un party. Una persona que había muchos judíos en una fiesta, pero en medio de una fiesta había una persona con una gran necesidad. Y muchas veces, Ángel, hay muchas personas que cogieron el día de la noche, que era viernes, por la noche para ir a una fiesta, pero saben que en ellos hay una gran necesidad. Hay muchas personas que cogieron la noche para una discoteca, hay muchas personas que cogieron la noche para un party, hay muchas personas que cogieron la noche para un lugar pensando que iban a recibir gozo, pero sin embargo, adentro de ese lugar había una persona estancada, Ángel, adentro de ese lugar había una persona enferma, adentro de esa fiesta había una persona que tenía una necesidad. Y se necesitaba uno que era Jesucristo, el Hijo de Dios, que llegara en esos momentos. Y por eso es que Dios te trajo esta palabra en esta mañana, para decirte que ayer tú saliste a la discoteca, ayer tú te olvidaste de Dios. Sin embargo, la misericordia de Dios llegó a ti en este día, y Jesucristo viene a preguntarte si tú quieres ser sano de esa condición en esta mañana. Ángel, podemos ver que en esta palabra, gloria a Dios, Jesucristo subió a Jerusalén para esta fiesta, porque Él sabía que había una necesidad en un paralítico. Yo quiero que tú sepas que cada necesidad de nosotros Dios la conoce, tanto de la iglesia como tanto del inconverso. Dios conoce todo en nuestras vidas, no hay nada. Por eso que el salmista dijo, ¿a dónde iré de tu presencia? Si voy a lo profundo del mar, ahí tú estás. Si voy a los montes, ahí tú estás. ¿Por qué? Porque Dios habita en la tierra, por cuanto Él la creó. Mi alma adora al Cordero. Y en este día queremos hablar sobre este paralítico de Betesda. ¿Por qué? Porque este paralítico estaba en una mentalidad estancada. Estaba en un momento donde él estaba esperando la ayuda de los hombres, pero la ayuda de los hombres no llegó, Ángel. Hay muchas veces que las personas están esperando que el gobierno los ayude y le suban los cupones. Hay veces que la gente está esperando que sea el hombre que los ayude, Ángeles. Hay gente que están esperando que sea un hermano, que sea un familiar, que sea un querido, que extienda la mano para misericordia para ellos, pero no lo han recibido. ¿Tú quieres saber por qué? Porque están esperando la ayuda incorrecta. Cuando usted espere la ayuda del hombre, muchas veces el hombre no tiene misericordia, pero Dios tiene misericordia. Oh, gloria. ¿Por qué? Porque Dios conoce la necesidad de cada ser humano. Este hombre paralítico, Ángel, llevaba ya mucho tiempo en ese estado. ¿Tú sabes cuántas personas, Ángel, llevan mucho tiempo en ese mismo estado? Que llevan muy tanto tiempo en ese doble ánimo. Que llevan tanto tiempo pensando que si me convierto o no me convierto, que si lo hago o no lo hago. Gloria a Dios, aleluya. Y aquí Dios te está diciendo en esta mañana que esto si tú quieres, porque Dios le dio al hombre un libre albedrío. Dios le dio al hombre una mentalidad y una voluntad propia para decidir si nosotros queremos servirle a Dios o si nosotros no queremos servirle a Dios, porque aquí no hay punto medio. Aquí no podemos servirle a dos señores. O le servimos a Dios o no le servimos al Señor. Gloria a Dios, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro, dice la palabra del Señor. Entonces Dios está diciéndote en esta mañana, si tú te decides a servirme, yo te voy a sanar. Si tú te decides a hacerme fiel, yo te voy a sanar. Y mira la misericordia de Dios, que aún conociendo que muchas personas no son fieles, gloria a Dios, como quiera los sana, porque ese es el Dios verdadero. El Dios verdadero, gloria a Dios, no es que Dios hace acepción de personas. ¿Tú quieres saber por qué? Porque Dios muestra su misericordia en la humanidad. Dios muestra su misericordia al hombre, porque Él fue el que lo creó. Y este
este estancado, este paralítico, Ángel, llevaba mucho tiempo ahí. Oh, gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo lleva las personas enfermas, Ángel? ¿Cuánto tiempo muchas veces una persona lleva desahuciado por los médicos? ¿Cuánto tiempo las personas cuando reciben una mala noticia de una enfermedad entran en depresión, entran en ansiedad, entran en soledad, son atormentados por demonios? ¿Por qué? Porque dice que la gente lo van a mirar medio raro, dice que la gente lo van a mirar de otra manera, dice ellos llegan los pensamientos y el diablo utiliza los dardos para empezar a tirarle a esa vida de que nadie lo va a ayudar, de que nadie se va a acercar a la misericordia, de que nadie va a tener misericordia de esa persona. Y en esta mañana Dios ha tenido misericordia y por eso nos ha dado esta palabra para decirte que si tú quieres ser sano, hoy es tu día, porque la palabra dice, hoy es el día de salvación. Si hoy tú escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, dice la palabra del Señor. Y este paralítico estaba en el estanque de Betesda. Dice, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo de Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había una multitud, Ángel, había una multitud de enfermos en esta fiesta, como también lo estamos viendo. Este es el mismo escenario que nosotros estamos viviendo en New Haven, Connecticut, en cualquier ciudad que usted está. Podemos ver que solamente hay un remanente que está predicando la palabra de Dios. Hay un remanente que no ha doblado sus rodillas a los baales. Hay un remanente, unos pocos que son de los pocos que han guardado sus vestiduras, como le dijo el Señor a la iglesia de Sardis, que hay unos pocos entre ti que han guardado sus vestiduras y ellos morarán conmigo. Y por eso que vemos que hay solamente un remanente, pero alrededor del remanente hay una multitud de enfermos, hay una multitud de personas con mucha necesidad, y nosotros como iglesia de Jesucristo tenemos que creer a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la máxima autoridad sobre la tierra. Hay gente que piensa que la palabra no tiene autoridad, hay gente que dice que la palabra no tiene autoridad ninguna, pero yo quiero que tú sepas que nosotros, el creyente, el cristiano, el seguidor de Cristo, cree que la palabra es inspirada por Dios. Toda palabra es inspirada por Dios y útil para corregir, para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces nosotros creemos fielmente que la palabra tiene autoridad. Cuando el hombre habla no sucede nada, pero cuando es Dios hablando a través de un hombre, algo tiene que acontecer en esa vida, algo tiene que pasar en esa familia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y nosotros creemos que la palabra de Dios es inspirada completamente. La palabra de Dios tiene autoridad, y en esta mañana la palabra de Dios se te está dando por un siervo, por unos siervos con autoridad, diciéndote que si tú le crees a Dios, verás la gloria de Dios en tu vida, diciéndote que si tú le crees a Dios, Dios se llevará esa enfermedad en esta mañana, diciéndote que si tú le crees a Dios, no tiene que estar en ese estanque espiritual, en ese estanque, en ese doble ánimo, en esa inconstancia, en esa falta de firmeza. Si tú le crees a Dios, en este día Él pondrá tus pies sobre peña y te dará una nueva canción en esta mañana. Oh, gloria al Señor. Grande es tú, mi Dios. Pero está en la disposición del hombre, Ángel. Amén. Este varón, este caballero llevaba mucho tiempo en esa condición. Y fíjate que había muchos esperando el movimiento de las aguas. Pero tú sabes quién llegó ahí, el que es la fuente del agua. ¿Tú quieres saber por qué? Porque hay gente que están esperando que sea alguien que le dé. Por eso que tú ves que hay gente que van a los horóscopos, hay gente que van a las barajas, hay gente que lee en la mano, hay gente que van al brujo, al hechicero, al espiritista, creyendo que ellos van a recibir la sanidad. Pero yo quiero que tú sepas que el enemigo, el diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda, solamente te da un sustituto. Y yo quiero que tú sepas algo, que cuando tú vas a la escuela nadie te enseña como el maestro, el sustituto no te enseña como el maestro, y así mismo el diablo solamente te ofrece sustituto. El diablo dice que te quita el cáncer, pero tú ves que después el marido tuyo se te va con
otra, gloria a Dios, aunque esté sana, alaba la gloria de Dios en esta hora. Entonces, Él te promete, te da un sustituto, pero no es lo mismo. Cuando Cristo llega, Cristo te ofrece el maestro por sí mismo, gloria a Dios, porque Cristo es el rabí conocido en la Biblia como el maestro de los maestros, el pastor de los pastores, el príncipe, aleluya, el príncipe de los pastores, oh gloria a Dios, aleluya. Y por eso que usted tiene que soltar a un lado el espiritismo, usted tiene que dejar de ir a la hechicera, usted tiene que dejar de ir a los brujos, tú quieres saber por qué, porque eso te está estancando espiritualmente. Tú crees que a lo mejor, gloria a Dios, tú vas a ese espiritismo, tú vas a ese trabajo de brujería y eso te ayuda por un par de días, pero tú ves que tu condición cuando tú sales de ahí a los 2 o 3 días sigue empeorando. Tú ves que a los 2 o 3 días, ¿por qué? Porque te ofrece un gozo solamente temporero, pero el gozo del Señor es eterno. Aquel que tiene el gozo del Señor por dentro, oh gloria a Dios, aunque pase la tormenta, aunque pase la tempestad, aunque venga el río, aunque el enemigo se levante como río, creemos que Jehová levantará bandera. Mi alma alaba al Cordero de Dios en esta hora. Y Dios te está ofreciendo, no cojas el sustituto. Oh, gloria a Dios. Estos paralíticos estaban esperando el movimiento de la agua. Estos ciegos, estos cojos, estos enfermos estaban esperando un mover para poder recibir la sanidad. Pero tú sabes qué, Ángel, que hay gente que andan siempre como víctimas, y siempre quieren que las personas le cojan pena. Y este paralítico parece que estaba en esa mentalidad, porque todo aquel que se estanca empieza a coger pena de sí mismo, Ángel. Todo aquel que se estanca en los caminos del Señor empieza a pensar y empieza a tener una mentalidad de víctima, de que si algo se dijo por mí, de que si algo se hizo por mí. Oh, gloria a Dios. Y eso es una mentalidad de una persona que está estancada. Y este paralítico le responde a Jesucristo y le dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuántas personas llevan años enfermos, Ángel? ¿Cuántas personas llevan mucho tiempo enfermos en la misma condición, en la misma estanque? Oh, gloria a Dios, un paso para adelante y 3 para atrás, 2 pasos para adelante y 5 para atrás, 3 pasos para adelante y 8 para atrás. Alaba la gloria de Dios en esta hora. Y nosotros tenemos que entender que Jesucristo llegó en ese momento preciso. Jesucristo llegó con la disposición de sanarlo. Jesucristo llegó porque a eso fue lo que Él vino. Amén. Dice la palabra Isaías profetizando de Cristo, que el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha dado la potestad, la autoridad para abrirle que la cárcel a los presos, para darle vista a los ciegos, para libertar al cautivo y predicar el año agradable del Señor. Y eso se cumplió en Cristo. Y en estos días eso se está cumpliendo en la iglesia, porque estas señales seguirán a los que creen. En el nombre de Jesús echaríamos fuera demonios. En el nombre de Jesús sanaríamos enfermos. En el nombre de Jesús hablaríamos nuevas lenguas. En el nombre de Jesús, oh gloria a Dios, oh a mi alma alaba al Cordero de Dios en esta hora. Y tú sabes qué, Ángel, que hay mucha gente que lleva mucho tiempo enfermo. Y Dios está llegando en esta mañana para decirte que hoy es el día que tú salgas de ese estanque. Oh, gloria a Dios. Hoy es el día de que esa enfermedad se vaya de su cuerpo. Amén. Que a lo mejor tú dices, no, es que ya yo llevo 4 años con diabetes. Amén. Es que ya yo llevo 16 años con diabetes. Hoy es este año, hoy es el día que eso se vaya. Santo. Hoy es el día que si llevas mucho tiempo con hepatitis, hoy es el día que eso se vaya. Hoy es el día, si tú llevas mucho tiempo con el herpes, pues hoy es el día que eso se vaya. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Y cuéntame algo, Ángel, mientras usted estudiaba, ¿qué usted pudo ver en esta historia, Ángel? Oh, gloria al Señor. Amén. Muy interesante, porque yo estaba pensando en este paralítico y yo decía entre mí, este hombre, alguien tuvo que hablarle de ese estanque y le dijeron tal vez, si tú vas a ese estanque, viene un ángel que desciende y mueve las aguas y tú vas a ser sano. Y este hombre, me imagino, que estaba esperando, él creía que ese primer día iba a ser sano ese día. Porque hay personas que son así, varón. Hay personas, gloria al Señor, que tú vas a la iglesia y dicen, no, yo voy a la iglesia y el mismo día voy a ser sano. Y no es así. Es cuando Dios diga. Este hombre creía que el mismo día iba a ser sano, pero sin embargo le tomó tiempo. Tuvo años para que volviera a caminar. Hasta que no tuvo ese encuentro con Jesús. Entonces Jesús
no le contestó esa petición. Y podemos ver, Ángel, que muchas veces las personas en el primer año cuando están enfermos, el doctor, el médico le diagnostica con un cáncer, le diagnostica con diabetes, le dice, ¿verdad?, que tiene una condición médica o que tiene una enfermedad. Y tú ves que el primer año las personas tienen fe y tienen esa esperanza de que Dios iba a hacer algo, de que Dios iba a sanarlo. Gloria a Dios. Y tú ves que empezaron a trabajar en la obra, empezaron a caminar en el evangelio, empezaron a acercarse al Señor porque tenían la fe y la certeza. Y tú sabes qué, Ángel, que quizás este paralítico el primer año que llegó a ese estanque tenía la esperanza, y mira qué cosa, que esa persona se seguía acercando a las aguas pero no llegaba. Pero llegó el momento que podemos ver aquí que Jesucristo le hace una pregunta, le dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Mira lo que él le responde, Ángel, en el versículo 7, dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Tú sabes lo que él estaba diciendo? Él estaba diciendo que usted, la mentalidad de este paralítico era una mentalidad pobre, era una mentalidad estancada, era una mentalidad atrasada. Y tú sabes qué, que la palabra dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Está diciendo, sino de los que tienen fe para poder perseverar hasta el fin, porque el que persevere hasta el fin, ese sería salvo, dijo el Maestro Jesucristo. Entonces este paralítico le dice a Jesucristo y le responde que él estaba enfermo y que no tenía quien lo metiera al estanque. Quizás el primer año él fue con la disposición de que si yo llego yo voy a ser sano, Ángel. Si yo llego allá yo voy a ser sano, pero ya a través, andando el tiempo. ¿Por qué? Porque las personas empiezan con una fe. Tú ves que hay gente que empiezan con una fe fervosa, hay gente que empiezan en ese primer amor, y andando el tiempo es donde peligra, porque la gente lamentablemente empiezan a tener una vida estancada, una vida en la misma posición, en la misma, gloria a Dios, oración. Por eso que este paralítico estaba en una condición, Ángel, donde ellos querían ser sanos. Todo el mundo que estaba ahí quería ser sano. Nadie quiere estar enfermo, Ángel. Nadie quiere estar en una condición que no pueda estar saludable para poderla obrar o para poder hacer los quehaceres de la casa, si es ama de casa, o para ir al trabajo, si es un hombre trabajador, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, este hombre no quería estar en esa condición, pero lamentablemente su mentalidad y el tiempo que llevaba enfermo le trajo una desesperación, le trajo una decadencia, y ahí es donde nosotros queremos entrar, Ángel. ¿Tú quieres saber por qué? Porque hay enfermedades, Ángel, que traen decadencia a la vida espiritual del creyente, y traen decadencia a la vida espiritual del inconverso, del que no tiene al Señor. ¿Tú quieres saber por qué? Porque cuando la persona recibe malas noticias de una enfermedad, la esperanza de ellos empieza a tambalear, la esperanza de ellos empieza a disminuir. Y tú ves que hay gente que cuando primero le dicen que tiene una enfermedad, tú ves que ellos dicen, no, yo le sirvo a un Dios vivo, a un Dios que cuando Él quiera, Él me sane. Pero andando el tiempo es el peligro, Ángel. Cuando Dios decide esperar un año, cuando Dios decide que tú estés 2 años en esa condición, vas a ser, oh gloria a Dios, de esos que niegan al Señor, o tú vas a ser de esos que son como Job, que aunque pierda todo, que aunque llegue la sarna, la enfermedad a tu vida, tú puedas decir como Job, que desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová Dios, Jehová quitóse el nombre de Jehová bendito, y dice que Job no encontró despropósito alguno en el Señor. Job supo que la enfermedad que llegó a su vida era un propósito de Dios, porque la Biblia dice que Job no atribuyó despropósito alguno en Jehová. Significa que cuando la sarna le llegó a Job, Job dijo, espérate, Dios tiene un propósito con esto. Y hay gente que piensan que la enfermedad siempre es solamente para que ellos mueran en esa condición, Ángel. Hay gente que piensa que la enfermedad puede ser por diferentes razones que usted esté enfermo. Como estábamos explicando la semana pasada, Ángel, que hay razones por cuales el hombre se enferma. Se enferma por causa de desobediencia, se enferma por causa de descuido, o se enferma por falta de la alimentación. Y podemos ver que hay mucha gente que están enfermos espiritualmente por falta de alimentación. ¿De qué? ¿Alimentación de qué? Alimentación de oración, alimentación de ayuno, alimentación de vigilia, alimentación de lectura de la palabra, alimentación de congregarse, alimentación de repartir tratados, alimentación de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Hay gente que andan en esa enfermedad en falta de alimento, y podemos ver, Ángel, que en el capítulo 6
Porque Dios se glorifica y sana a este paralítico. Pero cuando lo sana, lo ve en el templo. Porque si Dios te sana a través de las ondas radiales, entonces el deber tuyo como persona que recibió ese milagro es ir a un templo y poder congregarte, es ir a un templo y poder mostrar la gratitud, poder mostrarle el agradecimiento al Señor sirviéndole a Dios en espíritu y en verdad como Él demanda, y siguiendo las escrituras, escudriñando las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que entender que este paralítico Jesucristo se lo halló en el templo. Ángel, ¿cuántas personas Dios sana y tú ves que nunca regresan al templo? ¿Cuántas personas Dios trata con ellos en las casas? Dios trata con ellos por los matrimonios. Dios trata con ellos con los familiares y tú nunca los encuentras en el templo. Pero sin embargo, este paralítico que fue a la fiesta de los judíos, cuando fue sano de parte del Señor, que Dios le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, dice que más adelante Jesucristo se lo encontró en el templo. Y cuando Jesucristo se lo encuentra en el templo, ¿tú sabes lo que Jesucristo le dijo? Jesucristo le dijo, mira, has sido sanada, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces lo que le está diciendo es que la condición que te venga de aquí en adelante puede ser por causa de la desobediencia tuya. Le está diciendo, entonces, usted está enfermo, pero Dios ha decidido en esta mañana sanarte. Y Dios te está diciendo, yo te voy a sanar. Y cuando yo te sane, yo quiero que tú te acerques a un templo. Yo quiero que tú te acerques a una congregación. Yo quiero que tú te acerques a la casa de Jehová. Porque la casa del Señor es casa de oración y puerta del cielo. Entonces Dios quiere que tú te congregues. Pero cuando te congregues, Dios te va a decir estas palabras. Yo te he sanado, pero ahora yo te digo, no peques más. Como la vida, como la mujer que llevaba en el acto que fue encontrada en el acto de adulterio. Dios no la condenó, Dios no la señaló, Dios no la piedró, pero Él le dijo, vete y no peques más. Que no peques más, que no practiques lo que estabas practicando antes. Que si lo que te llevó a ese acto fue la mentira, no practiques la mentira. Que si lo que te llevó a ese acto fue la borrachera, pues no bebas alcohol más nada. Eso es lo que Jesucristo le está diciendo a todo aquel cuando Él viene y lo sana. Cuando Él viene y llega a su vida, Él le dice, pues vete, has sido sanado, pero no peques más, porque otra cosa peor te puede acontecer. Y tú sabes qué, Ángel, que hay gente que han recibido milagros de Dios y Dios ha movido a misericordia, Ángel, pero lamentablemente han regresado a una vida pecaminosa, a una vida de práctica del pecado, porque no se puede tampoco confundir una falta o un error con una práctica del pecado. ¿Tú sabes qué, Ángel? Que la práctica del pecado significa que si es lunes, pues tú eres de la persona que piensa que porque usted trabajó lunes, trabajó martes, trabajó miércoles, pues entonces tú te mereces una cerveza el viernes por el duro trabajo de toda la semana. Eso es práctica del pecado, eso del Señor no le agrada, ¿ves? Pero hay veces que el creyente, el que le sirva a Dios, comete faltas, que son errores, que la palabra dice que son pecados no de muerte, sino que tenemos abogado para con el Señor, para que es Jesucristo el justo. Amén. Y Él perdonará nuestras iniquidades, Él perdonará nuestras rebeliones, como dijo el salmista en el capítulo 103, versículos 3 y 4. Entonces la persona muchas veces piensa que Jesucristo le quiere sanar, pero cuando le sane, ¿tú te crees que Jesucristo te quiere sanar para que tú sigas yendo a la discoteca? ¿Tú crees que Cristo te quiere sanar para que tú sigas pegándole, aleluya, estés adulterando con otra mujer sabiendo que tú eres que tú eres casado, que tú no puedes ni mirar la mujer ajena? No, Jesucristo no te sana para eso. Jesucristo te sana para que tú testifiques, para que ahora la boca tuya, en vez de usarla para hablar palabras obscenas, en vez de usarla para usar palabras profanas, en vez de usarla para hablar mentiras, entonces ahora proclame la verdad del evangelio. Jesucristo te sana con la razón para que usted llegue al templo y glorifique al Señor, como pasó con el cojo, Ángel, con el cojo del pórtico de la hermosa, de la puerta de la hermosa, que cuando Pedro y Juan iban en el momento de la oración, en el tiempo de la oración, dice la Biblia que iban para el templo, porque al templo se van para dos cosas, Ángel: para adorar a Dios, escuchar palabra. En la sinagoga, en los tiempos de los judíos, en la sinagoga se iba solamente para adorar a Dios y también para escuchar
que el rabino o que la persona que estaba en medio de la sinagoga leyera el libro. O sea, que ahí no iban para entretenimiento al templo. Al templo no se iba para entretener a las personas para que se sintieran cómodas. Al templo se iba para adorar a Dios claramente, con un corazón contrito y humillado, en agradecimiento, y para escuchar que el rabino, que la persona, el maestro que estuviera ahí, abriera el rollo, los pergaminos, para que esa palabra fuera leída, Ángel. Y tú sabes qué, que Jesucristo sana con ese propósito. Jesucristo te sana para que tú te acerques a la casa del Señor para dos cosas: para que tú adores a Dios y para que tú escuches tu palabra. Jesucristo no te sana para que tú después estés entretenido en la iglesia. Jesucristo no te sana para que tú después tú estés pasando el tiempo en una banca o en una silla. Jesucristo te sana para que tú testifiques de la grandeza de Jehová, para que tú le digas a otro. ¿Tú quieres saber por qué, Ángel? Porque hay gente que son sanos pero se avergüenzan de su enfermedad. Hay gente que son sanos y se creen que no pueden testificar. No, si Dios te sanó de un espíritu de enfermedad como la mujer encorvada, pues usted tiene que decir que ese espíritu de enfermedad te atormentaba hasta que llegó Jesucristo, y ahora ese espíritu de enfermedad no tiene potestad sobre usted, porque usted vive una vida consagrada al Señor, porque usted vive una vida totalmente separada para hacer la voluntad del Señor. Grande es tu Dios. Ángel, y esta persona llegó al templo, y tú sabes qué, que cuando llegó al templo, Jesucristo le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Jesucristo vino a sanar esta humanidad, Ángel. Jesucristo vino a sanar a cada enfermo, y no solamente a sanar las enfermedades físicas, porque si hay algo que está atacando más al ser humano es las enfermedades mentales. Amén. La gente está siendo atacada mentalmente. ¿Tú sabes qué? Que yo hablé con un doctor muy conocido, y este doctor me dijo y me contaba que las dos razones de que por qué nuestra juventud está cayendo en depresión, las dos razones, la estadística dice mundialmente que las dos razones, las número dos más grandes, el número uno es porque no tienen carga en el teléfono. Se fueron. Oh, gloria. Amén. Santo. El número dos, estas son estadísticas de un doctor que me dio verbalmente, él hablando conmigo, porque tuvo que traer este proyecto, Ángel. Y dijo que el ser humano está siendo oprimido mentalmente por estas dos razones. ¿Tú quieres saber por qué, Ángel? Porque el número uno, la juventud está siendo oprimida y en depresión porque no tenga carga en su teléfono, Ángel. Y número dos, porque no tiene bastante like en Facebook. Las dos estadísticas mundialmente de por qué nuestra juventud está cayendo en depresión. Porque mentalmente no tienen el yelmo de la salvación, porque el yelmo de la salvación se pone que es un casco sobre la mente, y ese yelmo de la salvación lo necesita esta juventud. Ese yelmo de la salvación lo necesita estas personas que están sufriendo con depresión, que están sufriendo con ansiedad, que están sufriendo con pensamientos que los atormentan, Ángel, diariamente, porque piensan que la sociedad no lo quiere, que el hermano, que la persona lo menosprecia, que si no tiene 100 likes en Facebook, pues nadie lo reconoce. Mentiras del diablo. Tú no puedes ser, puede ser que tú no tengas ni Facebook, puede ser que tú no tengas ni 10 likes cuando tú pones un selfie en Facebook, pero yo quiero decirte que hay uno que te ama, que está en los cielos, sentado a la diestra del Padre. Ese es Jesucristo. Él te ama. Tú no tienes, aleluya, tú no tienes ni que ver que alguien te quiera en Facebook. Aleluya. A ti se te puede pagar el celular, aquí se te puede morir el celular, pero que no se te muera la vida de Dios en ti, que no se te muera la vida del Espíritu en ti, que no se te muera la vida de Dios que hay en tu corazón. Y estas dos estadísticas son muy preocupantes, porque está hablando de que hay gente que están siendo atormentados. Por eso que los padres tienen que tener cuidado que tu hijo ve en YouTube. Usted tiene que enseñarle a su hijo que no todo lo que está en YouTube se ve. Usted tiene que enseñarle a tu hijo que no todo en las redes se ve. Usted tiene que enseñarle que si tu hija tiene 8 años, 9 años, no tiene que mentir en Facebook y decir que tiene 16 para conseguir un novio. Usted instruye a su niño en el camino del Señor para cuando aún sea viejo, no se aparte de él. ¡Ay, santo! Y aquí podemos ver, Ángel, que hay gente que lamentablemente están en su condición. ¿Tú quieres saber por qué? Porque hay gente que buscaron al Señor por su propio beneficio. En el capítulo 6, y estos eran los 2 capítulos que queremos tocar, vemos que Jesucristo decidió alimentar a más de 5,000 personas. Dice que la Biblia dice que él alimentó 5,000 varones, contando a los varones, pero no se cuenta las mujeres y los niños que habían ahí.
Entonces vamos a ponerle que si por cada varón, por lo menos de cada 3 varones uno es casado, significa que hay una esposa. Estamos hablando de 2,000 mujeres. Y si lleva un niño cada persona, estamos hablando de casi 10,000 personas, Ángel. Y Dios decidió alimentarlos. ¿Y tú sabes qué? ¿Tú sabes cuántas personas, cuántos jóvenes que escuchan la palabra de Dios, cuántos jóvenes le sirven a Dios 1 año, 2 años? Y después regresan al mundo porque la presión del mundo. ¿Por qué? Porque los deseos de la vida, porque la vanagloria de la vida, ellos regresan al mundo. Y tú sabes que tú recibiste alimento. ¿Qué tú haces en el mundo? ¿Qué tú haces allá afuera si tú recibiste el gozo de Dios? Si tú recibiste la paz de Dios, ¿qué tú haces buscando en Facebook novio y novia? Si tú sabes que el compañero tuyo, la compañera tuya está en las manos de Dios en el tiempo de Dios. ¿Qué tú haces buscando allá afuera lo que tú sabes que ya Dios te dijo cuando tú estabas en el evangelio? Entonces, lamentablemente, la gente está sufriendo con muchas enfermedades mentales. Ángel, ¿tú quieres saber por qué? Porque buscaron a Dios solamente por un beneficio temporario. Y Dios no quiere que tú lo veas a Él como un beneficio temporario. En el capítulo 6, Ángel, Él decidió alimentar a 5,000. ¿Y tú sabes qué? Que cuando Él lo alimentó, dice que después Él se apartó y le dijo a sus discípulos que fueran al otro lado. Y Él se quedó orando. Y cuando Jesucristo se quedó orando, podemos ver que Jesucristo decidió llegar al otro lado y había toda esa multitud estaba buscándolo. Y Jesucristo le dice, ustedes me buscan por los panes y los peces. Ustedes me buscan porque yo los alimenté, porque yo los sacié. Y tú sabes qué, que hay muchas veces que las personas buscan de Dios solamente cuando la nevera está vacía. Solamente cuando le llega la carta de que le van a bajar los cupones. Solamente cuando le llega la carta de que ya no van a tener el desempleo, se le acabó, ya llegaron los 6 meses. Hay gente que cuando los botan del trabajo solamente, esa es la manera que buscan a Dios, cuando los botan del trabajo. Amén. Hay gente que solamente en los momentos difíciles son cuando se arrodillan. Pero tú sabes qué, que Jesucristo le dijo, no, ustedes me buscaron a mí porque yo los sacié. Y hay gente así, quizás tú perdiste el trabajo y cuando buscaste a Dios, Dios decidió alimentarte y te dio un trabajo. Pero ahora el trabajo que te dio, tú decidiste coger los segundos turnos y ahora no te llegas a la iglesia. Y a lo mejor tú buscaste a Dios cuando te querían bajar los cupones. Y cuando tú buscaste a Dios, Dios te alimentó, Dios se movió a misericordia. Y te subieron los cupones, pero ahora tú te olvidaste de la casa de Jehová. Pero ahora tú te olvidaste y ahora los días 1, los días 3 y los días 15 tú no te llegas a la casa de Dios. Alaba la gloria de Dios en esta hora. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros no podemos buscar a Dios solamente en nuestra necesidad. Nosotros tenemos que entender que esta humanidad tiene que ser y aprender a ser agradecido. Agradecido es que en los momentos buenos yo también tengo que adorar a Dios. En los momentos difíciles yo tengo que adorar a Dios, pero en los momentos de abundancia también tengo que adorar al Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. Y hay gente así, Ángel, que adoran a Dios en el desierto, pero cuando llegan al reinado no la adoran. Gloria a Dios. Hay gente que adoraban a Dios cuando estaban en la silla, pero cuando llegaron al puesto no la adoran. Hay gente... Vive Jehová. Amén. Ahí se fue la señal, Ángel. Santo. Jesús. ¿Qué sucede? Que hay gente que adoraban a Dios en espíritu y en verdad hasta que le dieron la credencial. Hay gente que adoraban a Dios hasta que Dios le suplió ese alimento. Y tú sabes qué, Ángel, que este alimento era el alimento físico. Y Jesucristo no quiere que solamente el hombre se alimente físicamente. Él quiere que el hombre se alimente espiritualmente, Ángel. Y aquí podemos ver que cuando nosotros hablamos de la palabra del Señor, Jesucristo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, porque Moisés no dio el maná, el pan del cielo, él dio el maná, pero el pan del cielo descendió del cielo, que fue Jesucristo. Entonces usted, para ser sano espiritualmente, usted tiene que comerse el pan. Oh, gloria a Dios. Esperando esto. Y el pan es Cristo, Ángel. La persona tiene que comerse a Cristo. Y tú sabes qué, que en la Pascua el cordero se comía completo. Esto no es solamente tener a Cristo en una parte, esto es de tener a Cristo completamente en nuestros corazones, en nuestro espíritu, en nuestro alma y en nuestro cuerpo. Esto se trata de tener a Cristo completamente en nosotros. Y yo sé que hay gente ahí que nos están escuchando, que tienen que llamar, que saben que su condición de enfermedad es porque se alejaron de Dios, que saben que su condición de enfermedad, Ángel, fue porque se alimentaron cuando llegaron a la casa de Dios, pero retrocedieron, solamente venían para eso. Hay gente que solamente llegan a la casa de Dios cuando tienen una necesidad, y Dios no quiere que solamente tú llegues cuando tienes una necesidad. Si tú llegas porque tienes una necesidad, gloria a Dios, Dios te va a suplir esa necesidad. Pero Dios quiere que después que te supla la necesidad, en agradecimiento, tú continúes de visitar el templo.
tú continúes de congregarte, tú continúes de orar, tú continúes de ayunar, tú continúes vigilando. Ese alimento espiritual hace mucha falta en estos días, Ángel. Hace mucha falta. Y tú sabes qué, que eso es lo que ese es el problema de nuestra juventud. Que nuestra juventud quiere mucho espectáculo en la iglesia. Nuestra juventud quiere mucho show. Gloria a Dios. La juventud quiere mucho entretenimiento en la iglesia. Y aquí el alimento tiene que ser el alimento espiritual. Y Jesucristo reprendió esta multitud. Y llegó el momento que aún las personas, los mismos discípulos, ángeles, se le acercaron y le dijeron, duras esta palabra. Como hay gente que está empezando ahora mismo, que porque Dios nos dio esta palabra, están diciendo que duras esa palabra en Radio Amor en este día. Pero tú sabes qué, que Jesucristo le hizo una pregunta a sus discípulos. ¿Y ustedes se quieren ir también? Porque mi doctrina no es mía propia, dijo Jesucristo. Mi doctrina es del que me envió. Oh, gloria a Dios. Entonces él está diciendo, mi palabra, mi enseñanza, no es mía propia, sino de aquel que me envió a la tierra a enseñar esta palabra. Entonces las personas tienen que entender que los discípulos no son los que le dicen al maestro cómo es que se da la palabra. Y esto entramos a la iglesia muchas veces, Ángel, que hay gente que quieren decirle al pastor cómo predicar el mensaje. Hay gente que quieren decirle al evangelista cómo es que tienen que predicar el mensaje. Hay gente que quieren decirle a las personas cómo es que tienen que predicar el mensaje. Y no se equivoque conmigo, porque tenemos que obedecer y someternos a nuestros pastores, dice la Biblia. Tenemos que someternos a toda autoridad instituida sobre la tierra, dice la Biblia en Romanos capítulo 13. Pero tú sabes qué, que hay gente que quieren taparle la boca a los profetas como en los tiempos de acá, que quieren meter a los profetas en las cuevas de 50 y 50, pero tú sabes qué, que siempre hay un Micaías, gloria a Dios, que está dispuesto a hablar lo que Jehová le dio. Y cuando Dios le muestre que hay un espíritu de mentira que ha descendido para traer mentira al pueblo, él también hablará en esos tiempos, y eso también es palabra de Dios. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Oh, gloria al Señor. Pero Jesucristo estaba preocupado de la alimentación de estas personas, Ángel. Pero ellos, sin embargo, estaban preocupados de la alimentación física. Y hay gente que se preocupan de que si tienen muchos likes en Facebook. Santo Jesús. Hay gente que se preocupan de que si le dieron like en YouTube. Hay gente que se preocupan de que si la gente lo reconocen en las calles, como el evangelista que predicó en la ciudad de tal. Hay gente que se preocupan de que si la gente lo ve cuando da el tratado. Y aquí nosotros tenemos que entender que no le servimos a los hombres, tenemos que servirle a Dios. Santo Jesús. Y cuando nosotros le servimos a Dios, lo que nosotros hacemos en secreto, dijo Jesucristo, que Él lo recompensará en público. No hay que profamar, no hay que proclamar como hacían los fariseos, porque los fariseos mostraban sus flecos y desnudaban su cabeza y desnudaban su rostro para decir que estaban ayunando. Oraban en alta voz en las plazas públicas para que la gente dijera que eran gente de oración, pero sin embargo le robaban a las viudas, le robaban, como hay mucha gente hoy también, Ángel, que su condición de enfermedad es porque aparentan una cosa que no son. Y nosotros tenemos que entender, tú sabes qué, que si tenemos necesidad de Dios, tenemos necesidad de Dios. Y nosotros entendemos que estamos aquí hoy porque hay mucha gente que tiene necesidad de Dios. Hay mucha gente que necesitan ser sanos. Y Jesucristo vino para eso, Ángel. Y tú sabes lo que Jesucristo le dijo a esta persona. Le estaba diciendo a ellos que ellos estaban preocupados por lo que no tenían que preocuparse, sino por el alimento espiritual. ¿Y cuántas personas están enfermos hoy, pero ya no se preocupan del alimento espiritual, Ángel? Oh, gloria a Dios. ¿Cuántas personas nos hemos encontrado, Ángel, cuando salimos por ahí para la gloria de Dios, que están enfermos, pero tú ves que se preocuparon tanto de su enfermedad que ya no se llegan a la casa de Dios? Amén. Se preocuparon tanto de su enfermedad que están esperando de que alguien nos ayude, pero están esperando el brazo del hombre. Amén. Y el brazo del hombre aquí no sirve. Aquí lo que sirve es el brazo de Jehová que nos ha cortado para hacer maravillas, proezas y prodigios sobre la faz de la tierra. Aquí lo que importa es que usted reciba a Cristo en su corazón. Aquí lo que importa es que usted reciba ese manjar de parte de Dios. Gloria al Señor. Como Cristo le dijo a sus discípulos en la última cena del Señor, en la última cena antes de ir a la Gólgota, Ángel. Amén. Él le dijo, este es el pan, que es mi carne. Vive Jehová. Comerlo en memoria de mí. Este es el vino, beberlo en memoria de mí. Santo Jesús. Y ahí lo que está diciendo es que nosotros